Salí corriendo de la casa familiar a medianoche. Escuché a mi nuera decir, cuando firme los papeles, la echamos. Esa vieja no tiene derecho a nada. Y mi hijo, mi Roberto, el niño que crié con tanto amor, no dijo una palabra. Sentí que me arrancaban el alma. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años. Y esta noche todo cambió para siempre. El reloj marcaba las 11:47 cuando me levanté por un vaso de agua. La casa estaba en penumbras, solo la luz de la cocina se filtraba por el pasillo. Iba descalza, como siempre, para no despertar a nadie. Pero al acercarme, escuché voces. Elena, mi nuera, hablaba con mi hijo en susurros que creían secretos. Ya revisé todo con el abogado, decía ella, su voz dulce como veneno. Solo falta que firme el último poder. Le dije que era para el seguro médico. Mi Roberto respondió algo que no alcancé a escuchar. Me acerqué más, el corazón latiéndome como tambor de guerra. No te preocupes, mi amor, continuó Elena. Tu madre ya está vieja, confusa. Ni siquiera lee lo que firma. Cuando tenga mi nombre en las escrituras, la mandamos a ese asilo en Toluca. El barato, el que vimos la semana pasada. El vaso que llevaba en la mano tembló. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Pero lo peor, lo que destrozó mi alma, fue escuchar la respuesta de mi hijo: solo asegúrate de que no sospeche nada hasta que todo esté listo. Mi Roberto. El niño que amamanté con estas manos. El que lloró en mis brazos cuando su padre nos dejó. El que juré proteger hasta mi último aliento, estaba planeando deshacerse de mí como si fuera basura. Las lágrimas rodaron silenciosas por mis mejillas. El aire se volvió espeso, asfixiante. No podía respirar. No podía pensar. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Regresé a mi cuarto en silencio, cada paso una agonía. Tomé mi abrigo viejo, ese que Elena siempre criticaba, y mis zapatos gastados. No había tiempo para más. Mientras bajaba las escaleras, escuchaba sus risas desde la cocina. Celebraban mi destrucción con café y pan dulce. La puerta principal chirrió cuando la abrí. Por un segundo, el miedo me paralizó. ¿Y si me escuchaban? Pero luego pensé, ¿qué más da? Ya me habían arrancado todo. El aire helado de noviembre golpeó mi rostro como una bofetada de realidad. Corrí. A mis 68 años, con las rodillas que me duelen cada mañana, corrí como no lo hacía desde niña. Las calles del barrio San Miguel, donde viví 40 años, se volvieron borrosas entre las lágrimas. Pero al cruzar hacia la esquina del Almendro Viejo, una voz me detuvo. Doña Carmen, no se vaya. Espere. Me giré despacio, el terror recorriendo mi espalda. Entre las sombras, una figura se acercaba. Sé todo lo que planean. Y tengo las pruebas. Era Martín, el contador que Elena había despedido hace 3 semanas. Su rostro, iluminado por la luz de la farola, mostraba una mezcla de urgencia y determinación. Llevo días esperando el momento de hablar con usted a solas, continuó, mirando nervioso hacia mi casa. Elena no solo quiere su casa, doña Carmen. Hay algo más, algo que su esposo dejó y que ella descubrió. Algo que vale millones. Mis piernas flaquearon. Martín me sostuvo del brazo. Venga conmigo. Mi carro está a la vuelta. Necesita escuchar las grabaciones que tengo. Y necesita saber la verdad sobre lo que don Felipe, que en paz descanse, realmente le dejó. Miré hacia atrás, hacia la casa donde creí que moriría rodeada de amor. Las luces seguían encendidas en la cocina. Mi hijo y su esposa seguían planeando mi destierro. Pero hay más, Martín bajó la voz. Su hijo Roberto, él no es quien usted cree. Hay cosas que Elena no sabe. Cosas que pueden salvarnos a todos. El viento helado seguía golpeando, pero ya no lo sentía. Solo podía pensar en una cosa: después de 68 años de vida honesta, de sacrificio, de amor incondicional, la guerra apenas comenzaba. Y yo, Carmen Mendoza, viuda de Salinas, no iba a rendirme sin pelear. Si esta historia está tocando tu corazón, si conoces a alguien que necesita escucharla, suscríbete ahora mismo a este canal. Porque lo que viene, lo que descubrí esa noche, cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Pero primero,
déjame contarte cómo llegamos a este punto. Porque para entender la magnitud de la traición, necesitas conocer los papeles que casi firmo, y el error que Elena cometió al subestimar a esta vieja. Todo comenzó hace 3 meses, un martes que parecía normal. Elena entró a mi cuarto con su mejor sonrisa, esa que ahora sé que era puro teatro. Llevaba una carpeta azul y su perfume caro inundó mi habitación. Se sentó en el borde de mi cama, tomó mis manos entre las suyas. Mamá Carmen, me dijo con voz de miel, Roberto y yo estamos preocupados por usted. Con todo lo que está pasando con los bancos, las nuevas leyes, necesitamos proteger su patrimonio. Debí sospechar. Elena nunca me llamaba mamá, a menos que quisiera algo. Mire, trajimos estos papeles del notario. Son solo formalizaciones, actualizaciones. Usted sabe cómo es la burocracia mexicana. Río, ese sonido falso que ahora me da náuseas recordar. Roberto está tan ocupado en la oficina que me pidió que la ayudara con esto. Mi hijo trabajaba hasta tarde, es verdad. Desde que lo ascendieron en la constructora, apenas lo veía. Elena se encargaba de todo en la casa. Para que usted descanse, decía. El primer documento parecía inofensivo. Una actualización del seguro de gastos médicos. Firmé sin leer mucho, los ojos ya no me ayudan como antes y Elena tenía prisa. Perfecto, dijo guardando el papel. Ah, y este es para el banco, por si algún día necesita que la ayudemos con los pagos. Otro papel. Otra firma. Durante semanas, fue lo mismo. Elena aparecía con documentos. Siempre con prisa, siempre con excusas creíbles. El predial, el agua, la luz, una autorización médica, un poder para trámites bancarios. Es por su bien, mamá Carmen. Para que no tenga que salir con este frío. Yo confiaba. ¿Cómo no hacerlo? Roberto era mi único hijo. Después de que Felipe muriera hace 5 años, ellos se mudaron aquí, temporalmente, para no dejarme sola. Elena dejó su departamento en Polanco. Roberto dejó su libertad de soltero. Oh, eso creí. La verdad era otra. Lo supe por Martín esa noche en su carro, mientras yo temblaba envuelta en mi abrigo viejo. Doña Carmen, me dijo mostrándome su celular, tengo las fotos de todos los documentos que le hicieron firmar. ¿Sabe qué dice este? Era un poder notarial. Amplio. Total. Le daba a Elena control absoluto sobre mis bienes. Y este otro, continuó, es una cesión de derechos. Prácticamente está regalándole la casa. Las manos me temblaban tanto que no podía sostener el teléfono. Martín me mostró otro documento. Este es el peor. Es una declaración donde usted supuestamente reconoce tener principios de demencia y solicita que Elena sea su tutora legal. Me quedé sin aire. La muy maldita había pensado en todo. ¿Cómo? ¿Cómo tiene usted todo esto?, pregunté con un hilo de voz. Martín bajó la mirada. Porque yo les ayudé al principio. Preparé los documentos. Elena me prometió un porcentaje cuando vendieran la casa. Pero cuando me negué a falsificar su firma en el último documento, el más importante, me despidió. ¿Cuál documento? La escritura de compraventa. Necesitan ese para vender la casa a los inversionistas. Ya tienen comprador, una inmobiliaria que quiere construir departamentos. 80 millones de pesos, doña Carmen. Por eso la prisa. 80 millones. Mi casa, la casa donde Felipe y yo construimos nuestra vida, valía 80 millones. Pero hay algo que Elena no sabe, Martín sacó una USB de su bolsillo. Don Felipe era más listo de lo que todos pensaban. Antes de morir, me pidió que lo ayudara con algo. Algo que guardé todos estos años esperando el momento correcto. Mi corazón dio un vuelco. Felipe, mi Felipe, siempre cuidándome incluso desde el más allá. Elena encontró una cuenta bancaria, es verdad. Pero no encontró todo. Su esposo dejó propiedades a su nombre que nunca registró en el testamento oficial. Las compró a través de un fideicomiso que yo administraba. Terrenos en Querétaro, una casa en Coyoacán, inversiones que ahora valen más de 3 millones de pesos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero ya no eran solo de dolor. Don Felipe me dijo, Martín, si algo me pasa, y mi hijo no cuida a Carmen como debe, dale esto.
Pero solo si ella lo necesita. Solo si está en peligro. Creo que ese momento llegó, ¿no cree? Asentí, incapaz de hablar. El problema, continuó Martín, es que Elena ya movió sus piezas. Tiene contactos en el registro público, en el banco, hasta en la notaría. Si no actuamos rápido, en 2 semanas usted no tendrá nada. ¿Qué podemos hacer? Mi voz sonaba extraña, rota. Pelear. Pero no como ellos esperan. Tengo grabaciones, doña Carmen. Grabaciones de Elena explicándole su plan a su amante. ¿Su qué? Su amante. El arquitecto de la inmobiliaria. Llevan meses juntos. Roberto no sabe nada. Mi pobre hijo. Traicionado por partida doble. O tal vez sí sabía y no le importaba con tal de quedarse con el dinero. Escuche esto, Martín reprodujo un audio en su celular. Era Elena, ya casi está. La vieja firma todo sin leer. Roberto es tan idiota que cree que vamos a compartir el dinero. Cuando tenga las escrituras, me divorcio y me quedo con todo. Tú y yo podemos irnos a Miami como planeamos. Una voz de hombre respondió, ¿y si la señora se resiste? Por favor, rió Elena, está vieja, sola, confundida. Nadie le va a creer. Además, ya tengo el diagnóstico del doctor Ramírez. Demencia senil. Costó caro, pero vale la pena. Apagué el audio. No podía escuchar más. Doña Carmen, Martín me miró con determinación, tenemos las armas para ganar esta guerra. Pero necesita ser fuerte. Necesita fingir que no sabe nada mientras preparamos todo. ¿Volver? ¿A esa casa? Sí. Si huye ahora, Elena activará el diagnóstico de demencia. Dirá que usted está confundida, que se escapó, que necesita ser internada inmediatamente. Pero si regresa, si finge normalidad unos días más. Entendí. La batalla no se ganaría huyendo. Se ganaría desde adentro. Está bien, dije limpiándome las lágrimas. Regresaré. Pero con una condición. ¿Cuál? Quiero saber todo sobre esas propiedades que dejó Felipe. Y quiero saber por qué mi hijo se convirtió en esto. Porque el Roberto que yo crié no era así. Martín asintió. Hay más que contarle sobre su hijo. Pero eso es mejor que lo descubra cuando revise estos videos. Me entregó otra USB. Son de las cámaras de seguridad de su casa. Las que Elena no sabe que existen. El almendro viejo seguía meciéndose con el viento cuando Martín me dejó en la esquina. Caminé despacio hacia mi casa, hacia mi prisión, hacia mi campo de batalla. Las luces de la cocina ya estaban apagadas. Entré en silencio, colgué mi abrigo en el mismo lugar de siempre. Me metí en la cama con la ropa puesta. A la mañana siguiente, Elena entró con el desayuno y su carpeta azul. Buenos días, mamá Carmen. ¿Durmió bien? Tengo aquí el último papelito que necesitamos. Sonreí. Mi mejor sonrisa de anciana confundida. Claro, mijita. ¿Dónde firmo? Pero esta vez, mientras fingía no entender, memoricé cada palabra. Era la escritura de compraventa. El último clavo en mi ataúd. La firmé con mano temblorosa. Pero no con mi firma real. Elena, en su arrogancia, ni siquiera lo verificó. La guerra había comenzado. Y Elena no tenía idea de que la vieja confundida que tenía enfrente estaba a punto de darle la lección de su vida. 40 años. 40 años tiene esta casa en la colonia San Miguel Chapultepec. Felipe y yo la compramos en 1985, cuando Roberto tenía apenas 2 años. Recuerdo el día que entramos por primera vez, las paredes estaban despintadas, el jardín era pura tierra, y la cocina tenía una estufa vieja que echaba más humo que calor. Pero Felipe me abrazó por detrás, puso sus manos sobre mi vientre donde crecía el bebé que perderíamos meses después, y me susurró, aquí vamos a ser felices, Carmen. Te lo prometo. Y cumplió. Vaya que cumplió. Con sus propias manos, mi Felipe transformó esta casa. Los fines de semana los pasaba arreglando cada detalle. Plantó el naranjo del patio que ahora da las naranjas más dulces del barrio. Construyó la barda de cantera que Elena quiere tumbar para hacer estacionamiento.
Pintó de azul colonial la fachada porque sabía que me recordaba al mar de Veracruz, donde nos conocimos. Esta casa es nuestra fortaleza, me decía mientras instalaba las protecciones de herrería. Aquí nadie nos va a tocar. Ironías de la vida. La amenaza no vino de afuera. Vino de adentro. Felipe murió hace 5 años, un infarto fulminante mientras trabajaba en su taller del garaje. Lo encontré tirado entre sus herramientas, con una sonrisa extraña en el rostro, como si hubiera visto algo hermoso antes de partir. El doctor dijo que no sufrió. Yo sufrí por los dos. Roberto llegó esa misma noche desde Guadalajara, donde vivía entonces. Lloró como no lo veía llorar desde niño. Se aferró a mí como si fuera a perderme también. No te voy a dejar sola, mamá. Te lo juro. 3 meses después del funeral, apareció con Elena. Es mi novia, ma. Nos vamos a casar. Y queremos vivir aquí contigo, para cuidarte. Elena era encantadora al principio. Guapa, educada, de buena familia de Polanco. Trabajaba en un despacho de abogados, vestía elegante, hablaba bonito. Roberto estaba perdidamente enamorado. Yo también me dejé encantar. La boda fue sencilla, en el jardín de la casa. Elena insistió en que no gastáramos mucho. Es mejor ahorrar para el futuro, decía. Qué ciega fui. Ya estaba calculando cuánto valdría todo. Los primeros 2 años fueron buenos, o eso creí. Elena se encargaba de las compras, Roberto trabajaba, yo cocinaba para todos. Parecíamos la familia perfecta. Los domingos íbamos a misa de 12 a la parroquia del Carmen, luego comíamos barbacoa en el mercado. Los vecinos nos envidiaban. «Qué suerte tiene, doña Carmen», me decía Lupita, la del puesto de flores. Una nuera que la cuida, un hijo trabajador. Dios la bendijo. Sí, Lupita. Dios me bendijo con una víbora en casa. Los cambios empezaron sutiles. Elena sugirió remodelar la cocina. Luego el baño principal. Después quería tumbar la pared entre la sala y el comedor. Para modernizar, decía. Pero a Felipe le gustaba así, protestaba yo. Felipe ya no está, mamá Carmen. Hay que seguir adelante. Seguir adelante. Su manera de borrar a mi esposo de su propia casa. Poco a poco, Elena fue tomando control. Las facturas empezaron a llegar a su nombre. La correspondencia la recogía ella. Las visitas las atendía ella. Yo me fui volviendo invisible en mi propia casa. Roberto trabajaba cada vez más horas. Salía a las 6 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche. Los fines de semana, siempre había juntas, viajes, compromisos. Estoy haciendo esto por ustedes, me decía cuando le reclamaba su ausencia. Para que no les falte nada. Pero yo no necesitaba dinero. Necesitaba a mi hijo. Elena se encargó de alejarlo. Con sutileza, con manipulación. Si yo cocinaba su mole favorito, ella decía que le había caído mal. Si yo quería platicar con él, ella inventaba una emergencia. Si yo sugería un paseo familiar, ella tenía jaqueca. La casa se fue llenando de sus cosas y vaciándose de las mías. Las fotos de Felipe fueron guardadas para no entristecerme. Los muebles viejos fueron donados porque juntaban polvo. Mis plantas del jardín fueron replantadas porque atraían mosquitos. Un día, encontré las cenizas de Felipe en el closet del cuarto de servicio, detrás de las cobijas viejas. Elena las había movido porque no era sano tenerlas en la sala. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Mi casa ya no era mi casa. Era la casa de Elena. Pero lo que no sabía ella, lo que nunca supo, es que Felipe era previsor. Muy previsor. Una semana antes de morir, como si presintiera algo, Felipe me llevó al banco. Carmen, me dijo sentado frente al ejecutivo, voy a poner la casa a tu nombre. Solo tuyo. Pero Felipe, ya está a nombre de los dos. No es suficiente. Quiero que esté solo a tu nombre. Y quiero dejarte algo más. Ese algo más era lo que Martín me reveló en el carro, las propiedades secretas, las inversiones, el fideicomiso. Felipe conocía a Roberto mejor que yo. Sabía que mi hijo era débil, influenciable. No confiaba en que me cuidara si algo le pasaba.
Si Roberto falla, me dijo esa última semana, quiero que tengas opciones. Quiero que puedas defenderte. Y aquí estoy, 5 años después, defendiéndome de mi propio hijo y su esposa. Mientras escribo esto en mi mente, acostada en la cama fingiendo dormir, escucho a Elena en el pasillo hablando por teléfono. Sí, ya firmó. No, no sospecha nada. El lunes vamos al notario. Para el 15 de diciembre ya podemos proceder con la venta. 15 de diciembre. El día que Felipe y yo nos casamos hace 43 años. Me levanto despacio, camino hacia la ventana. El naranjo del jardín está cargado de frutos. La barda de cantera sigue firme. La casa azul colonial necesita una mano de pintura, pero resiste. Como yo. Esta casa no es solo ladrillos y cemento. Es mi historia, mi vida, mi amor con Felipe. Cada rincón tiene un recuerdo, Roberto dando sus primeros pasos en la sala, Felipe enseñándole a andar en bici en el patio, las navidades con la familia, los cumpleaños, las noches de lluvia oyendo música, las mañanas de domingo con olor a café de olla y pan dulce. Elena cree que puede arrancarme de aquí como se arranca una mala hierba. Pero no sabe que mis raíces están hundidas hasta el centro de la tierra. No sabe que Felipe me dejó más que una casa, me dejó las armas para defenderla. Mañana empieza la verdadera batalla. Mañana fingiré demencia mientras ella celebra su victoria. Mañana empezaré a grabar cada palabra, cada amenaza, cada mentira. Porque esta casa que mi esposo me dejó no se vende. Esta casa se defiende. Y si tengo que fingir estar loca para demostrar que soy la más cuerda de todos, que así sea. Felipe, mi amor, donde quiera que estés, no te voy a fallar. Tu fortaleza sigue en pie. Y yo también. La guerra por esta casa apenas comienza. ¿Y Elena está a punto de descubrir que subestimó a la vieja del abrigo raído? Martín Hernández Solís no era el hombre que aparentaba ser. Durante 3 años fue el contador de confianza de Elena, el que manejaba los números del despacho donde ella trabajaba. Callado, eficiente, invisible. El tipo de persona que pasa desapercibida hasta que necesitas que desaparezca. Y eso fue exactamente lo que Elena hizo, desaparecerlo cuando ya no le servía. Pero Martín tenía una historia con mi familia que Elena nunca conoció. Doña Carmen, me dijo aquella noche en su carro, mientras yo temblaba de frío y traición, hay algo que necesitas saber. Yo conocí a don Felipe mucho antes de conocer a Elena. Lo miré sin entender. Martín tendría unos 40 años, cabello entrecano prematuro, ojos cansados de quien ha visto demasiado. Mi padre trabajó con don Felipe en la constructora, hace 25 años. Cuando mi papá murió en un accidente laboral, yo tenía 15 años. Mi mamá quedó viuda con 3 hijos. Hizo una pausa, mirando hacia mi casa donde las luces seguían apagadas. Don Felipe no tenía obligación legal de ayudarnos. El accidente fue catalogado como negligencia de mi padre. Pero su esposo apareció en nuestro departamento de Iztapalapa con un sobre. Para los estudios de los niños, dijo. Nos pagó la universidad a los 3, doña Carmen. Por eso soy contador. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi Felipe nunca me contó nada de eso. Cuando Elena me contrató hace 3 años, no sabía esta conexión. Pero yo sí sabía quién era ella, la nuera de mi benefactor. Al principio pensé que era buena persona, que cuidaría de usted. Qué equivocado estaba. Martín sacó su celular, me mostró una foto. Era él, más joven, en una graduación. A su lado, Felipe sonreía orgulloso. Fui a darle las gracias cuando me gradué. Me dijo, ahora ve y sé un hombre de bien. Y si algún día mi familia necesita ayuda, ayúdalos como yo ayudé a la tuya. No imaginé que ese día llegaría así. ¿Por qué trabajaste con Elena en sus...? No podía decir la palabra. Traición. Fraude. Robo. Al principio no sabía sus intenciones. Me pidió que organizara los papeles de la familia, que todo estuviera en orden. Parecía genuino. Pero hace 6 meses empezó a pedirme cosas raras. Poderes notariales con cláusulas escondidas. Documentos con letras chicas. Valuaciones alteradas. Se detuvo en un semáforo. La luz roja iluminó su rostro atormentado. Jugué junto porque necesitaba pruebas.
No podía llegar con usted con sospechas. Necesitaba evidencia sólida. Así que grabé todo. Cada junta, cada llamada, cada instrucción ilegal que me dio. ¿Y por qué te despidió? Porque me negué a falsificar su firma en la escritura de compraventa. Era el límite. Una cosa es preparar documentos engañosos que usted firmaba voluntariamente, aunque engañada. Otra muy diferente es falsificar una firma. Eso es cárcel segura. Martín me llevó a un café de chinos que abría toda la noche. Me senté temblando mientras él pedía 2 cafés cargados. Escuche esto, reprodujo otro audio en su celular. Era Elena hablando con alguien que no reconocí. El notario Jiménez ya está arreglado. Costó 200,000 pesos, pero certificará que la vieja está lúcida cuando firmemos. Después, otro doctor certificará lo contrario. Demencia progresiva. ¿Cuántas grabaciones tienes?, pregunté. Horas. Suficiente para meterla a la cárcel. Pero hay un problema. ¿Cuál? Roberto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué con Roberto? Martín dudó, luego me mostró otro video. Era de una cámara de seguridad de un restaurante. Roberto cenaba con un hombre que no conocía. Ese es licenciado Suárez, especialista en derecho familiar. Roberto lo consultó hace 4 meses. Escuche. El audio era malo, pero se entendía. Roberto decía: necesito saber cómo proteger los bienes de mi madre si mi esposa y yo nos divorciamos. El abogado respondió: ¿su esposa tiene acceso a esos bienes? Todavía no. Pero está trabajando en eso. Yo necesito tiempo. Si me divorcio ahora, Elena podría vengarse con mi madre. Mi hijo. Mi Roberto sí estaba tratando de protegerme. A su manera torpe, cobarde, pero lo intentaba. Hay más, Martín cambió de video. Esto es de hace 2 semanas. Roberto discutía con Elena en su recámara, grabado por la cámara que Felipe instaló en el pasillo y que nadie más sabía que existía. Ya basta, Elena. Es mi madre. Tu madre está vieja, Roberto. ¿No ves que es lo mejor para todos? Con ese dinero podemos comenzar de nuevo. ¿Comenzar? ¿Tú y yo? Elena rió. Claro, mi amor. Tú y yo. No me mientas. Sé lo del arquitecto González. Silencio. Elena no esperaba eso. No sé de qué hablas. Te vi, Elena. En el Hotel Presidente. No soy tan idiota como crees. Roberto, mi amor, déjame explicarte. No. Ya no. Pero no voy a dejar que lastimes a mi madre. Firma los papeles de divorcio que te mandé y vete. ¿Y si no quiero? Entonces le contaré todo a mi madre. Elena se acercó a él, su voz se volvió peligrosa. Hazlo. Le diré que tú planeaste todo. Que fue tu idea desde el principio. ¿Quién crees que te creerá? ¿La vieja senil o la nuera que la ha cuidado por años? Roberto no respondió. En el video, se le veía derrotado. Además, continuó Elena, ya es tarde. Ya firmó casi todo. En una semana será oficial. Y si intentas algo, tu madre terminará en el asilo más barato que encuentre. Y será tu culpa. Apagué el video. No podía ver más. Su hijo está atrapado, doña Carmen. Elena lo tiene amenazado, chantajeado. Pero él no es el enemigo. Es otra víctima. ¿Qué hacemos entonces? Martín sonrió por primera vez. Tengo un plan. Pero necesitamos ayuda. Alguien con poder, con contactos, alguien que Elena no pueda comprar ni amenazar. ¿Quién? La licenciada Patricia Montenegro. La fiscal anticorrupción que mandó a la cárcel al notario Salgado el año pasado. ¿La recuerda? Sí, la recordaba. Salió en todos los periódicos. Una mujer de hierro que no se doblegaba ante nadie. Es mi prima, dijo Martín. Y odia a los notarios corruptos más que a nada en el mundo. Su propio padre perdió su casa por uno de ellos. ¿Nos ayudará? Ya hablé con ella. Está esperándonos mañana a las 10. Pero doña Carmen necesita ser fuerte.
Necesita seguir fingiendo unos días más. ¿Puede hacerlo? Miré el café frío entre mis manos. Pensé en Felipe, en la casa, en Roberto atrapado en las garras de esa víbora. Puedo hacer lo que sea necesario. Bien. Porque lo que viene será duro. Elena peleará con todo. Pero nosotros tenemos algo que ella no tiene. ¿Qué? La verdad. Y 3 millones de pesos en propiedades que ella no sabe que existen. Y unas bajo la manga que don Felipe dejó. ¿Cuáles? Martín sacó un documento de su portafolio. Don Felipe era más listo de lo que todos pensaban. Mire la fecha de este documento. Era un acta notarial. Fechada 2 días antes de la muerte de Felipe. Mi corazón casi se detiene cuando leí el contenido. Esto es. Sí, doña Carmen. Su esposo lo previó todo. Elena cavó su propia tumba desde el momento en que puso un pie en esta casa. Solo que todavía no lo sabe. El amanecer empezaba a asomarse cuando Martín me dejó de nuevo en la esquina de mi casa. Entré en silencio, me metí a la cama vestida. A las 7, Elena tocó mi puerta con el desayuno. Buenos días, mamá Carmen. ¿Cómo durmió? Bien, mijita, respondí con mi mejor cara de anciana confundida. Qué bueno. Hoy tenemos que ir al banco, ¿recuerda? Para la firma final. Ay sí, el banco. ¿Para qué era? Elena sonrió, esa sonrisa de víbora satisfecha. Para su protección, mamá. Solo para su protección. Asentí mientras tomaba la pastilla que me daba cada mañana. La pastilla que se suponía era para la presión. La pastilla que escupía en cuanto ella salía. La guerra había comenzado. Y ahora ya no estaba sola. Tenía a Martín, el hijo que Felipe salvó. Tenía a Patricia, la fiscal de hierro. Tenía las grabaciones, las pruebas, y el as bajo la manga. Elena creía que jugaba ajedrez contra una vieja senil. No sabía que jugaba contra un ejército que Felipe había preparado desde la tumba. En 5 días, su mundo se derrumbaría. ¿Y yo estaría ahí para verlo? El domingo, 24 de noviembre, nunca lo olvidaré. Fue el día que toqué fondo. Elena había organizado una comida familiar. Para celebrar, dijo sin especificar qué. Invitó a todos, mi hermana Rosa de Cuernavaca, mis sobrinos, los primos de Roberto, hasta doña Esperanza, mi comadre de toda la vida. 30 personas en el jardín de mi casa. Yo preparé mi mole negro, ese que tardé 2 días en hacer. Elena ni siquiera lo probó. Ay, mamá Carmen, está un poco salado, ¿no?, dijo en voz alta para que todos escucharan. Últimamente se le olvida cuánta sal pone. Mentira. El mole estaba perfecto y ella lo sabía. Pero ya había empezado su show. Durante la comida, fue dejando caer comentarios. Pequeñas bombas disfrazadas de preocupación. El otro día encontré a mamá Carmen hablando sola en el jardín. ¿Verdad, mamá? No estaba hablando sola. Le hablaba a Felipe como cada mañana desde hace 5 años. Pero, ¿cómo explicar eso sin sonar loca? Y la semana pasada se perdió viniendo del mercado. La encontramos en el parque, desorientada. Otra mentira. Había ido al parque a sentarme un rato porque me dolían las rodillas. Elena fue quien me encontró e hizo todo un drama. Mi hermana Rosa me miraba preocupada. Carmen, ¿es verdad eso? Antes de que pudiera responder, Elena continuó, por eso Roberto y yo estamos tan preocupados. ¿Verdad, mi amor? Roberto estaba sentado al fondo, mirando su plato. Levantó la vista un segundo, nuestros ojos se encontraron. Vi dolor, vergüenza, súplica. Pero solo asintió. Sí, mamá ha estado diferente. Cada palabra era un puñal. La comida continuó con Elena dirigiendo la conversación hacia mi supuesto deterioro. Contó anécdotas inventadas o tergiversadas. Habló de doctores consultados, de diagnósticos preocupantes, de decisiones difíciles que tendrían que tomar. Hemos visto algunas residencias muy bonitas, dijo sirviéndose más agua de Jamaica. Con jardines, actividades, atención médica las 24 horas. ¿Residencias?, mi comadre Esperanza casi gritó.
¿Están pensando en internar a Carmen? No es internar, doña Esperanza. Es cuidarla profesionalmente. Nosotros trabajamos todo el día. No podemos darle la atención que necesita. Pero si Carmen está perfecta, defendió mi comadre. Hablé con ella ayer y está más lúcida que tú y yo juntas. Elena sonrió con condescendencia. Los episodios de lucidez son comunes en estos casos. Pero los momentos de confusión son cada vez más frecuentes. ¿Verdad que el martes no reconoció a Roberto? Otra mentira. El martes Roberto llegó a las 2 de la mañana borracho y yo le dije que no era hora de llegar. Eso fue todo. Mira, Rosa, Elena se dirigió a mi hermana, sé que es difícil de aceptar. Pero Carmen necesita supervisión constante. El doctor Ramírez dice que es demencia senil progresiva. El doctor Ramírez. El mismo que Elena había comprado según las grabaciones de Martín. Mi sobrina Lucía, que es enfermera, intervino. Tía Carmen no muestra síntomas de demencia. La veo alerta, orientada, con memoria intacta. ¿Eres geriatra, Lucía? Elena usó su tono de abogada. ¿Especialista en neurología? Porque el doctor Ramírez sí lo es. El golpe maestro vino después del postre. Elena se paró, pidió la atención de todos. Familia, los reunimos porque necesitamos su apoyo. Carmen necesita cuidados especiales y bueno, es difícil decirlo, pero la casa tendrá que venderse para pagar los gastos médicos. El silencio fue sepulcral. Roberto y yo encontramos un comprador. Es una cantidad generosa que alcanzará para años de cuidados en la mejor residencia. ¿Vender la casa de Felipe? Rosa estaba pálida. Carmen, ¿tú estás de acuerdo con esto? Todas las miradas cayeron sobre mí. Elena me miraba con una sonrisa dulce, pero sus ojos eran dagas. Si decía que no, confirmaría mi confusión mental. Si decía que sí, aceptaría públicamente la venta. Pero Martín me había preparado para este momento. Ay, Rosa, dije con voz temblorosa, ya no sé ni qué pensar. Elena dice que es lo mejor. Ella sabe de estas cosas. ¿Ven? Elena casi saboreó su victoria. Está confundida. Por eso necesita que tomemos decisiones por ella. Mi comadre Esperanza se levantó furiosa. Esto es un robo. Carmen no está loca. Y ustedes lo saben. Doña Esperanza, Elena usó su voz más peligrosa, le sugiero que no haga acusaciones sin fundamento. Podría considerarse difamación. ¿Me estás amenazando, niña? Solo le informo de sus derechos. Como le informo que Carmen ya firmó los documentos necesarios. Todo es perfectamente legal. Fue entonces cuando mi sobrino Carlos, el que trabaja en gobierno, habló, me gustaría ver esos documentos. Y el diagnóstico médico. Y hablar con ese doctor Ramírez. Elena palideció un segundo, pero se recuperó rápido. Por supuesto. Todo está en orden. Roberto, ¿puedes traer la carpeta azul? Roberto se levantó como zombi. Caminó hacia la casa arrastrando los pies. Regresó con la carpeta que yo había visto tantas veces. Elena sacó los documentos, los mostró rápidamente. Como ven, Carmen firmó todo voluntariamente. Esas firmas se ven raras, notó Carlos. Es por su condición. La mano le tiembla. Mentira. Mi pulso seguía firme cuando no estaba actuando. La reunión terminó en caos. La familia se dividió, unos creían que yo necesitaba ayuda, otros olían la trampa. Elena había logrado su objetivo, sembrar la duda sobre mi salud mental frente a testigos. Cuando todos se fueron, me senté en el jardín, en la banca que Felipe construyó. Las lágrimas rodaban silenciosas. Roberto se acercó. Se sentó a mi lado sin decir nada. Después de un largo silencio, habló, perdóname, mamá. No respondí. Sé lo que estás pensando. Soy un cobarde. Tienes razón. Pero no sé cómo salir de esto. Elena tiene cosas. Videos. Fotos. De cuando tomé dinero de la constructora. Lo miré por primera vez. Mi hijo, mi niño, se veía derrotado. Fue hace 2 años. Necesitábamos dinero para la boda.
Elena dijo que lo devolveríamos. Pero nunca lo hicimos. Si ella habla, voy a la cárcel. ¿Por eso permites esto? No sé qué más hacer. Si la enfrento, me destruye. Y luego viene por ti de todas formas. Me levanté. Lo miré desde arriba, como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Tu padre estaría decepcionado. Fue cruel, lo sé. Pero necesitaba que reaccionara. Pero yo no soy tu padre, soy yo. Yo no soy fuerte como él. No, respondí caminando hacia la casa. No lo eres. Pero todavía puedes elegir de qué lado estar cuando todo esto explote. ¿Explotar? Mamá, ¿qué? Solo recuerda esto, Roberto, Elena no es la única que sabe guardar secretos. Y no soy tan débil como parezco. Entré a la casa dejándolo solo con su culpa. Esa noche, Elena celebraba en su recámara. La escuché hablando por teléfono, fue perfecto. La mitad de la familia ya cree que está senil. En 2 días firmamos ante notario y listo. Sonreí en la oscuridad de mi cuarto. Elena creía que había ganado. No sabía que su mayor triunfo sería su perdición. Porque cada humillación, cada mentira, cada lágrima que me sacó frente a mi familia había sido grabada. Martín había instalado micrófonos esa mañana temprano, mientras Elena preparaba su show. La fiscal Patricia Montenegro tendría un caso perfecto: fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos, y ahora difamación y daño moral. Elena me había humillado frente a 30 personas. Pero en 48 horas, sería humillada frente a toda la ciudad. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. ¿Y el mío estaba a punto de estar en su punto exacto de congelación? Lunes, 25 de noviembre, 10 de la mañana. Oficina de la fiscal Patricia Montenegro. Señora Carmen, la fiscal me miró directamente a los ojos. Lo que me está mostrando Martín es suficiente para meter a su nuera 20 años a la cárcel. Pero necesito que entienda algo, una vez que iniciemos, no hay vuelta atrás. Patricia Montenegro no era como la imaginaba. Esperaba una mujer dura, fría. Pero tenía ojos comprensivos y manos que temblaban ligeramente de indignación mientras revisaba las pruebas. Mi padre perdió todo por confiar, me dijo. Un notario corrupto, documentos alterados, firmas bajo engaño. Murió de tristeza 6 meses después. Por eso hago este trabajo. Sobre su escritorio estaban todas las grabaciones, los documentos, las evidencias que Martín había recolectado durante meses. El problema, continuó Patricia, es que Elena es abogada. Conoce el sistema. Si sospecha algo, puede destruir pruebas, intimidar testigos, mover sus contactos. ¿Entonces qué hacemos? Patricia sonrió. Era una sonrisa peligrosa, de cazadora. La atrapamos con sus propias armas. Señora Carmen, ¿está dispuesta a actuar el papel de su vida? ¿Qué necesito hacer? Fingir demencia progresiva. Pero no cualquier demencia. Una muy específica que la lleve a firmar documentos cada vez más comprometedores para Elena. Martín intervino: Patricia tiene un plan brillante. Elena quiere la casa, pero podemos hacer que quiera más. Que su ambición la ciegue. Patricia abrió una carpeta nueva. Estos son documentos falsos que preparé. Parecen reales, pero tienen marcas de agua invisibles que prueban que son parte de una operación encubierta. Si Elena los usa, se hunde sola. No entiendo. Mire, señora. Elena cree que usted tiene solo esta casa. Pero Martín me mostró que su esposo dejó propiedades ocultas. Vamos a hacer que Elena descubra estas propiedades. Documentos olvidados en lugares estratégicos. ¿Y si no cae? Caerá, aseguró Martín. La conozco. Su ambición no tiene límites. Patricia continuó: mientras tanto, necesitamos más pruebas. Señora Carmen, ¿puede usar esto? Me entregó un broche para el pelo. Parecía normal, antiguo, el tipo que usaría una señora mayor. Es una cámara. También graba audio. Úselo siempre. Especialmente cuando esté sola con Elena. Hay más. Martín sacó su laptop. Instalé cámaras en toda la casa. Elena no lo sabe. También intervenimos su celular.
¿Eso es legal?, pregunté. Es su casa, señora Carmen, explicó Patricia. Puede grabar lo que quiera en su propiedad. Y el celular de Elena está a nombre de Roberto, quien dio su consentimiento. ¿Roberto cooperó? Todavía no lo sabe, admitió Martín. Pero técnicamente, como esposo, tiene derecho. Después lidiaremos con esos detalles. Los siguientes días fueron una obra de teatro macabra. Martes, dejé, olvidado, sobre la mesa del comedor un estado de cuenta viejo donde aparecía una cuenta con 500,000 pesos. Elena lo encontró, como sabíamos que haría. La vi fotografiarlo con su celular. Miércoles, en medio de una conversación, fingí confusión. Felipe, ¿ya fuiste al banco de Coyoacán? No, espera, Felipe ya no está. Oh, sí. Ay, ya no sé. Elena anotó todo en su libreta. Jueves, Martín, haciéndose pasar por empleado bancario, llamó a la casa. Señora Carmen, ¿sobre su cuenta en nuestra sucursal de Polanco? Yo colgué asustada diciendo que no conocía ninguna cuenta. Elena inmediatamente tomó el teléfono y marcó el número de Redial. Viernes, el golpe maestro. Fingí un episodio de confusión grave. Saqué del closet una caja de zapatos llena de documentos, preparados por Patricia, y empecé a romperlos gritando que Felipe me engañó, tenía otra familia. Elena corrió a detenerme. Entre los papeles había escrituras de terrenos en Querétaro valuados en millones. Las arrebató de mis manos. Mamá Carmen, cálmese. Déjeme guardar esto. No hay que romper nada importante. No. Todo es mentira. Felipe me mintió. Tranquila, tranquila. Mire, vamos a guardar todo esto en lugar seguro, ¿sí? La vi guardar los documentos en su cuarto. La cámara oculta grabó cómo los revisaba uno por uno, calculadora en mano, ojos brillando de codicia. Esa misma noche, la grabamos hablando con el arquitecto González, su amante, es más de lo que pensábamos. La vieja tiene propiedades por todos lados. Estamos hablando de unos 100 millones de pesos en total. ¿Cómo no lo sabías? El viejo era más listo de lo que creíamos. Pero no importa. La senil está empeorando. Ayer casi quema la casa. El lunes la internamos. ¿Y Roberto? Roberto es un idiota. Cuando tenga todo a mi nombre, me divorcio y nos vamos a España como planeamos. Patricia tenía razón. La ambición le estaba cegando. Sábado por la noche, el plan entró en su fase crítica. Elena preparó una cena especial. Puso velas, sacó el vino bueno, cocinó ella misma por primera vez en meses. Mamá Carmen, Roberto, tenemos que hablar. Roberto la miraba suspicaz. Yo fingía jugar con la comida, perdida en mi mundo. He estado pensando, continuó Elena, y creo que no hemos manejado bien esta situación. Carmen no necesita un asilo. Necesita amor, cuidados aquí, en su casa. Roberto frunció el ceño. ¿Qué estás tramando? Nada, mi amor. Solo me di cuenta de que estabas siendo egoísta. Tu madre nos necesita. Pero para cuidarla bien, necesitamos recursos. Por eso creo que deberíamos administrar mejor sus propiedades. ¿Qué propiedades? Solo está la casa. Elena sonrió. Ay, Roberto. Tu madre tiene más de lo que crees. ¿Verdad, mamá Carmen? Me miró fijamente. Yo seguí jugando con el tenedor. Encontré documentos. Propiedades que tu padre dejó. Creo que tu madre no recuerda, pero están ahí. Y si no las administramos nosotros, el gobierno podría reclamarlas por abandono. Mentira. Pero Roberto no sabía de leyes. Mira, sacó los documentos falsos, terrenos en Querétaro, una casa en Coyoacán, cuentas bancarias. Todo esto necesita administración profesional. ¿Y qué sugieres? Que tu madre firme un poder general para administrar todo. Así podremos cuidar su patrimonio y cuidarla a ella. Roberto me miró. Por un momento, vi un destello de sospecha en sus ojos. Mamá, ¿tú sabías de estas propiedades? Era mi momento. Actué confundida, asustada. ¿Propiedades? No,
Felipe solo tenía el taller. ¿Dónde está Felipe? Quiero hablar con Felipe. Elena tocó la mano de Roberto. ¿Ves? Por eso necesitamos actuar rápido. Pero Roberto no estaba convencido del todo. Quiero ver esos documentos con calma. Claro, mi amor. Revísalos. Verás que tengo razón. Esa noche, mientras todos dormían, me levanté. Fui al estudio donde Elena guardaba sus documentos. Con la llave que Martín me había dado, copia de la que Elena escondía en la maceta, abrí el cajón. Agregué un documento más al montón. Uno que Patricia había preparado especialmente. Era devastador. Una supuesta escritura de compraventa donde Elena intentaba vender propiedades que no existían a un comprador fantasma por 50 millones de pesos. Si Elena usaba ese documento, firmaba su sentencia. Domingo por la mañana. Elena estaba eufórica. Había encontrado el documento. Roberto, mira esto. Tu madre ya había iniciado una venta. Pero en su confusión, no la completó. Si no actuamos, perderemos millones. Roberto revisó el documento. Esto se ve raro, Elena. Es porque tu madre lo hizo sola, sin asesoría. Por eso necesitamos tomar control ya. La escuché llamar al notario Jiménez. El corrupto. El que había pagado. Licenciado, necesito que prepare todo para mañana. Sí, el paquete completo. La señora firmará todo. Colgó y me miró. Yo seguía fingiendo ver televisión, perdida. Mañana, mamá Carmen, vamos a arreglar todo. Va a estar bien cuidada, se lo prometo. Sonreí vagamente. Qué bueno, mijita. Elena no sabía que, mañana, sería el día de su caída. Patricia ya tenía la orden de cateo. El notario Jiménez estaba siendo vigilado. Las cuentas de Elena estaban congeladas preventivamente. El teatro estaba montado. Los actores en su lugar. Solo faltaba que se levantara el telón para el acto final. Esa noche, antes de dormir, hablé con Felipe como siempre. Ya casi, mi amor. Ya casi hacemos justicia. Dame fuerzas para el último acto. Y juro que sentí su mano en mi hombro, como cuando estaba vivo y me decía, tú puedes, Carmen. Tú siempre puedes. Mañana, Elena conocería a la verdadera Carmen Mendoza. ¿Y no le iba a gustar nada? Esa noche del domingo no pude dormir. No por los nervios del plan que ejecutaríamos al día siguiente, sino por lo que descubrí a las 3 de la madrugada. Me levanté por agua. Al pasar por el estudio, vi luz bajo la puerta. Roberto estaba ahí, revisando los documentos que Elena había dejado. Pero no estaba solo. Hablaba por teléfono en voz muy baja. Me acerqué sin hacer ruido. El broche con cámara seguía grabando. Sí, mamá está peor. No, no sospecha nada. Elena tiene razón, necesita cuidados especiales. Mi corazón se detuvo. ¿Con quién hablaba? El dinero de la constructora está seguro. Lo invertí como dijiste. Sí, los 200,000 pesos que tomé. No, Elena no sabe la cantidad real. 200,000. Elena le había dicho que fueron 50,000. Roberto había robado más de lo que ella sabía. Mañana firmamos todo. No, no me siento bien, pero, ¿qué más puedo hacer? Mamá ya está grande, tía. Sería cruel alargar su sufrimiento. Estaba hablando con mi hermana Rosa. Mi propia hermana estaba involucrada. Sí, tu parte está garantizada. 30% como acordamos. Por cuidarla cuando todo esto termine. Las piernas me fallaron. Tuve que apoyarme en la pared. Elena es una arpía, sí, pero es útil. Cuando tenga todo, me divorcio y me quedo con la mitad. Luego tú te encargas de mamá en Cuernavaca. El asilo que viste está bien, es económico. Mi hijo. Mi bebé. El niño que parí con dolor, que amamanté, que cuidé en sus fiebres, que llevé a la escuela cada día, que consolé en sus fracasos, estaba planeando mi destierro con mi propia hermana. No, no es crueldad, tía Rosa. Es pragmatismo. Papá dejó todo a nombre de mamá por machista, porque no confiaba en mí.
Pero ese dinero me corresponde. Soy el único hijo. Felipe no confió en ti porque te conocía, pensé con amargura. Conocía tu debilidad, tu avaricia dormida. ¿La casa de Coyoacán? Elena no sabe que yo sí sabía de ella. Papá me lo contó antes de morir. También sé del dinero en el banco suizo. Son casi 5 millones de dólares, tía. ¿Banco suizo? ¿5 millones de dólares? Yo no sabía nada de eso. Oh, sí. ¿Era parte de lo que Martín no me había contado? Por eso dejo que Elena haga el trabajo sucio. Ella carga con la culpa, yo me quedo con el dinero. Y mamá estará bien cuidada. No le faltará nada. Excepto dignidad, pensé. Excepto libertad. Excepto amor real. Tengo que colgar. Elena puede despertar. Sí, mañana después de la firma te llamo. Prepara el cuarto en tu casa. No creo que mamá dure mucho en su estado. Escuché sus pasos acercándose. Me escondí en el baño del pasillo, temblando no de frío sino de dolor. Roberto pasó hacia su cuarto. Se detuvo frente a mi puerta. Perdóname, mamá, susurró. ¿Pero es lo mejor para todos, lo mejor para todos? No. Lo mejor para él. Regresé a mi cuarto en silencio. Me senté en la cama, las lágrimas rodando sin control. El dolor era físico, como si me hubieran arrancado el corazón. Mi hijo no era una víctima de Elena. Era su cómplice. Peor aún, era el verdadero cerebro. Usaba a Elena como escudo mientras él movía los hilos. Tomé el celular que Martín me había dado para emergencias. Le mandé un mensaje: Roberto sabe todo. Está con Rosa. Hay dinero en Suiza. Ven urgente. Martín llegó en 20 minutos. Entró por la puerta trasera que yo había dejado abierta. ¿Qué pasó, doña Carmen? Le mostré la grabación del broche. Su rostro fue palideciendo mientras escuchaba. Esto cambia todo, dijo. Patricia necesita saber esto ahora. Martín, lo detuve, ¿es verdad lo del banco suizo? Dudó. Luego asintió. Don Felipe me hizo jurar que no le diría a menos que fuera necesario. Hay una cuenta en Zurich con 5.300.000 dólares. Producto de inversiones que hizo hace 30 años. ¿Por qué no me lo dijo? Porque sabía que usted se lo diría a Roberto. Y don Felipe nunca confió en su hijo. Me dijo, si Roberto fuera la mitad del hombre que aparenta, no necesitaría esconder este dinero. Pero lo conozco. Es débil y codicioso como su abuelo materno. El abuelo de Roberto, mi padre, había perdido la herencia familiar en apuestas. Felipe siempre lo supo. ¿Cómo sabe Roberto de ese dinero? No lo sé. Don Felipe juró que nunca se lo dijo. Pensé. Recordé. Entonces lo supe. El día que Felipe murió, Roberto llegó primero al taller. Estuvo solo con el cuerpo 20 minutos antes de que llegara la ambulancia. Tuvo tiempo de revisar sus cosas. Los documentos del banco estaban en la caja fuerte del taller, confirmó Martín. ¿Si Roberto tenía la combinación? La tenía. Felipe se la dio por si algo le pasaba. Para que me la diera a mí. Pero Roberto nunca me la dio. Se quedó con el secreto. Y había estado esperando 5 años el momento perfecto para ejecutar su plan. Doña Carmen, esto es grave. Roberto no es solo cómplice, es el autor intelectual. Elena es solo su instrumento. ¿Qué hacemos? Seguimos con el plan. Pero ahora atrapamos a 2 pájaros. No, a 3, con Rosa. Mi hermana. 50 años de hermandad tirados a la basura por dinero. Martín llamó a Patricia. Le explicó todo. La escuché gritar por el altavoz, hijos de la chingada. Perdón, señora Carmen. Pero esto es... Mire, no se preocupe. Los vamos a hundir a todos. Patricia, dije acercándome al teléfono, quiero que Roberto pague. Pero, es mi hijo. Señora, su hijo dejó de serlo cuando planeó encerrarla. Pero le prometo algo, será justa la condena. No más, no menos de lo que merece.
El resto de la noche lo pasé empacando. No ropa ni cosas. Empaqué recuerdos. Las fotos de Roberto bebé, sus diplomas, sus dibujos de niño. Todo lo que quedaba del hijo que creí tener. Al amanecer, Elena tocó mi puerta. Mamá Carmen, es hora de arreglarse. Hoy es un día importante. Sí, mijita, respondí con voz cansada. Muy importante. Me puse mi mejor vestido, el azul que Felipe me regaló en nuestro último aniversario. Me peiné con cuidado, me puse el broche cámara. Roberto esperaba en la sala, trajeado, evitando mi mirada. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Hijo. La palabra se me atoró en la garganta. ¿Lista para irnos?, preguntó Elena impaciente. Solo una cosa, dije. Me acerqué a Roberto, lo tomé de las manos. Quiero que sepas que pase lo que pase hoy, siempre te amé. Desde el momento en que naciste hasta este instante. Siempre. Por un segundo, vi confusión en sus ojos. Luego culpa. Después nada. Yo también te quiero, mamá. Por eso hacemos esto. Mentiroso, pensé. Pero sonreí. Lo sé, hijo. Cada quien demuestra su amor como puede. Salimos hacia el carro. Elena iba feliz, tarareando. Roberto manejaba en silencio. Yo miraba por última vez las calles de mi barrio como mujer libre. En el estacionamiento de la notaría, vi el carro de Martín. 2 calles más allá, la camioneta negra de la fiscalía. Entremos, dijo Elena. El notario nos espera. Caminé entre mi hijo y mi nuera. El que debía protegerme y la que juró quererme. Mis verdugos. Pero ellos no sabían que la víctima se había convertido en cazadora. Y que en pocos minutos, sus mundos se derrumbarían. La última traición había sido descubierta. Y sería la última de verdad. Entré a la notaría con la cabeza en alto. Carmen Mendoza no se iba a rendir. Aunque eso significara perder al hijo que más amaba. El notario Jiménez nos esperaba con su mejor sonrisa de buitre. Su oficina olía a cuero viejo y corrupción. Señora Salinas, qué gusto verla. Por favor, tomen asiento. Elena se adelantó. Tiene todos los documentos preparados, ¿verdad? Por supuesto, licenciada. Todo como acordamos. Mientras sacaba los papeles, mi mente viajó a 3 días antes, cuando Martín me reveló el secreto mejor guardado de Felipe. Doña Carmen, necesita saber todo antes de entrar a esa notaría, me había dicho en su oficina. Don Felipe no solo era constructor. Era inversionista. Y muy inteligente. Me mostró documentos que me dejaron sin aliento. En 1995, su esposo compró terrenos en lo que entonces era la nada. Hoy es Santa Fe. Vendió la mayoría en 2010 por 50 millones de pesos. Pero guardó 3 lotes. Están a nombre de una empresa fantasma que solo usted puede reclamar. No entiendo. Don Felipe creó un fideicomiso irrevocable. Usted es la única beneficiaria. Ni siquiera Roberto puede tocarlo. Pero hay más. Sacó otra carpeta. La cuenta en Suiza que Roberto mencionó existe. Pero no son 5 millones de dólares. Son 5 millones de francos suizos. Unos 90 millones de pesos. Y Roberto no tiene la información completa. Necesita su firma y su presencia física en Zúrich para acceder. ¿Por qué Felipe hizo todo esto? Me lo explicó antes de morir. Martín, me dijo, amo a mi hijo, pero heredó lo peor de su abuelo. Si le dejo todo directo, lo perderá o lo usarán para manipularlo. Pero Carmen es fuerte. Ella sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Ese momento había llegado. En la notaría, el licenciado Jiménez empezó su teatro. Señora Salinas, estos documentos transferirán la administración total de sus bienes a su nuera, quien cuidará de sus intereses. ¿Todos mis bienes?, pregunté fingiendo confusión. Todos los registrados, sí. Elena sonrió. No captó el detalle. Los bienes no registrados, los del fideicomiso, seguirían siendo míos. Firme aquí, señaló Jiménez. Tomé la pluma. Mi mano tembló teatralmente.
Es que, no sé. Felipe siempre decía que no firmara nada sin leer. Mamá, Roberto intervino, es por su bien. Lo miré a los ojos. Vi avaricia pura. Roberto, ¿tú también crees que debo firmar? Sí, mamá. Es lo mejor. ¿Y la casa de tu papá? ¿La de Coyoacán? Elena y Roberto intercambiaron miradas rápidas. ¿Cuál casa de Coyoacán, mamá? Roberto fingió ignorancia. La que Felipe compró antes de morir. Dijo que era para ti, pero que yo la cuidara. Era mentira, pero necesitaba ver hasta dónde llegaba su codicia. Elena casi saltó. ¿Hay otra propiedad? Roberto, ¿sabías? No, no estaba seguro. Mamá a veces imagina cosas. No imagino, dije sacando de mi bolsa un papel que Martín me había preparado. Mira, aquí está. Era falso, pero perfecto. Elena lo arrebató. Esto vale por lo menos 10 millones. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Se me olvidó, dije encogiéndome. Últimamente se me olvidan las cosas. Por eso mejor firmo todo, ¿no? Sí, firme. Jiménez empujó los documentos. Pero entonces entró Patricia Montenegro con 4 agentes. Nadie firma nada. Esta notaría está bajo investigación. Elena palideció. ¿Qué significa esto? Significa, señora Montoya, que está arrestada por fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y conspiración. ¿Esto es ridículo? Soy abogada. Exijo hablar con mi abogado. Puede hacerlo desde la delegación. Patricia se volvió hacia Roberto. Señor Salinas, usted también está arrestado. ¿Yo? Yo soy víctima de mi esposa. Patricia sonrió. ¿Víctima? Tenemos grabaciones suyas planeando el fraude con su tía Rosa. Llamadas, videos, todo. Roberto me miró. En sus ojos vi el momento exacto en que entendió. Mamá, tú. No finjas sorpresa, hijo. Sé lo del dinero de la constructora. Sé lo de tu acuerdo con Rosa. Sé que planeabas encerrarme. No es cierto. Elena me obligó. Elena se volvió furiosa. ¿Obligarte? Tú planeaste todo. Tú me dijiste que tu madre tenía millones escondidos. Cállate. No. Si caigo, caes conmigo. Oficiales, Roberto Salinas robó 200,000 pesos de la constructora. Yo tengo pruebas. Se devoraron entre ellos como las ratas que eran. Patricia los dejó pelear un momento, luego ordenó, llévenselos. Mientras los esposaban, Roberto me miró con odio puro. Eres una vieja manipuladora. Papá tenía razón, siempre fuiste una arpía disfrazada de santa. Sus palabras dolieron más que todo lo anterior. Elena gritaba, me las vas a pagar, vieja. No sabes con quién te metes. El notario Jiménez intentó escapar, pero ya lo esperaban afuera. Cuando se los llevaron, me quedé sola con Patricia y Martín. ¿Está bien, señora Carmen? No. Pero estaré bien. Patricia me entregó un sobre. Esto llegó esta mañana. Es de Rosa. La arrestamos anoche en Cuernavaca. Quiso negociar su libertad con información. Abrí la carta. La letra temblorosa de mi hermana, Carmen, sé que no merezco perdón. La envidia me consumió todos estos años. Tú con tu esposo perfecto, tu casa hermosa, tu hijo educado. Yo con mis fracasos, mis divorcios, mis deudas. Cuando Roberto me ofreció dinero por cuidarte, vi mi oportunidad. Perdóname si puedes. Pero sepas esto, Roberto tiene más secretos. Pregunta por Verónica Duarte. ¿Era la amante de Felipe, amante? ¿Felipe? Martín vio mi cara. No es lo que piensa. Verónica Duarte es una banquera en Suiza. Don Felipe la puso como albacea del fideicomiso. Profesionalmente, no personal. Pero el daño estaba hecho. Rosa había plantado la duda. Su última puñalada. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Patricia fue clara, Elena enfrentará cargos graves. Mínimo 10 años de cárcel.
Roberto, por el robo y conspiración, unos 5 años. Rosa, 2 años por complicidad. ¿Y la casa? Es suya. Siempre fue suya. Los documentos que firmó con Elena son nulos por vicios de consentimiento. ¿Y el dinero en Suiza? También suyo. Martín la ayudará con los trámites. Salí de la notaría al mediodía. El sol de noviembre calentaba suave. Mi barrio se veía igual, pero todo era diferente. En la esquina esperaba doña Esperanza, mi comadre. Carmen, me enteré de todo. El barrio entero está hablando. ¿Y qué dicen? Que eres una chingona. Que les diste su merecido a esos ingratos. Sonreí amargamente. No se siente como una victoria. Las victorias contra la familia nunca se sienten bien. Pero era necesario. Ven, vamos por un café. Mientras caminábamos, mi celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Carmen, soy Verónica Duarte desde Zúrich. Don Felipe me pidió contactarla cuando fuera el momento. Ese momento llegó. Hay algo más que debes saber sobre la herencia. Algo que ni Martín sabe. Su esposo le dejó más que dinero. Le dejó una verdad que necesita escuchar. La espero en México la próxima semana. Guardé el teléfono. Felipe seguía sorprendiéndome desde la tumba. Esa noche, dormí sola en mi casa por primera vez en años. No había Elena fingiendo cariño. No había Roberto evitándome. Solo yo y los fantasmas de lo que fue mi familia. Pero también había paz. La paz de saber que Felipe había previsto todo. Que me había protegido incluso de nuestro propio hijo. La herencia oculta no era solo dinero. Era la verdad sobre quienes éramos realmente cada uno. Y esa verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Una semana después. 2 de diciembre, 7 de la noche. Organicé una cena. La última cena en esta casa con todos los involucrados antes del juicio. Patricia Montenegro me lo desaconsejó, pero necesitaba cerrar este capítulo mirándolos a los ojos. Gracias a sus abogados, Elena y Roberto estaban en libertad condicional. Rosa también. Los 3 tenían que venir por orden judicial para un intento de mediación familiar antes del juicio penal. Pero yo tenía otros planes. La mesa estaba puesta para 10 personas. Los 3 acusados, Martín, Patricia, mi comadre Esperanza como testigo moral, el licenciado Vargas como mediador oficial, y 2 invitados sorpresa que nadie esperaba. Elena llegó primero, elegante como siempre, pero con ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Señora, dijo fríamente. Nada de, mamá Carmen, ya. Roberto entró detrás de ella, sin mirarme. Se sentaron lo más lejos posible de mi lugar. Rosa llegó llorando, queriendo abrazarme. La detuve con un gesto. Hoy no hay abrazos, Rosa. Hoy hay verdades. Cuando todos estaban sentados, me levanté. Los reuní aquí para cerrar esta historia. Pero antes, quiero presentarles a alguien. La puerta se abrió. Entró Verónica Duarte, la banquera suiza. 45 años, elegante, seria. Buenas noches. Soy la albacea del fideicomiso de don Felipe Salinas. Roberto palideció. ¿Fideicomiso? Sí, señor Salinas. Su padre creó un fideicomiso hace 25 años. Pero no vengo solo por eso. Se sentó y sacó una tablet. Don Felipe me dejó un video para reproducir en este momento. Grabado 2 días antes de su muerte. Pulsó play. La imagen de Felipe apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, mi amor, hablando desde el más allá. Si están viendo esto, es porque pasó lo que temía. Carmen, mi amor, perdóname por no contarte todo. Pero conocía a nuestro hijo mejor de lo que tú querías aceptar. Roberto se removió incómodo. Roberto, hijo, sé que estás ahí. Y sé lo que hiciste. Sé que tomaste dinero desde que empezaste en la constructora. No 50,000, no 200,000. 1,300,000 pesos en 5 años. Elena volteó a ver a Roberto con furia. Sé también que tienes una hija de 4 años con tu secretaria, Claudia. Sí, Carmen,
nuestro hijo tiene otra familia. La mantiene en satélite. El mundo se detuvo. Una hija. ¿Roberto tenía una hija? Elena, continuó Felipe en el video, tú no sabes esto, pero Roberto planeaba dejarte desde antes de mi muerte. Solo esperaba quedarse con la herencia. Tú fuiste su herramienta, no su cómplice. Aunque eso no te hace menos culpable. Elena estaba lívida. Una hija. ¿Tienes una hija? Roberto no respondió. Rosa, Felipe siguió, cuñada, siempre fuiste una envidiosa. Pero Carmen te amaba, así que toleré tus manipulaciones. No me sorprende que hayas traicionado a tu hermana por dinero. Rosa lloraba en silencio. Ahora, lo importante. Carmen, todo lo que tengo es tuyo. No por ley, por amor. El dinero en Suiza, las propiedades, todo. Pero hay algo más. Felipe hizo una pausa en el video. Contraté detectives. Tengo pruebas de todo lo que acabo de decir. Están en la caja fuerte del banco, cuenta número 4-7-3-9-2. Úsalas como creas conveniente. Pero Carmen, mi amor, escucha bien, no los destruyas por venganza. Hazlo por justicia. Y después, perdónalos. No por ellos, por ti. Para que puedas vivir en paz tus años dorados. Roberto, hijo, sé que me odias. Siempre me odiaste por ser estricto, por exigirte, por no darte todo lo que querías. Pero cada no que te di fue un acto de amor. Intenté hacer de ti un hombre de bien. Fracasé. Pero el fracaso es mío, no de tu madre. Roberto tenía los puños apretados, la mandíbula tensa. Una última cosa. Carmen, en la caja fuerte también hay una carta. Léela cuando estés sola. Es solo para ti. Los amo a todos, incluso a los que me traicionaron. Pero amo más la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. El video terminó. El silencio era ensordecedor. Entonces llegó el segundo invitado sorpresa. Claudia Méndez, con una niña de 4 años de la mano. La hija de Roberto. Buenas noches, dijo Claudia mirando a Roberto. Vine como me pidieron. Esta es Sofía. La niña era idéntica a Roberto cuando era pequeño. Los mismos ojos, la misma nariz, hasta el hoyuelo en la barbilla. Elena se levantó de golpe. ¿4 años? Llevamos 6 de casados. Elena, dijo Claudia con calma, Roberto me prometió matrimonio antes de conocerte. Luego apareciste tú con tu dinero, tu apellido, tus contactos. Y él me cambió por conveniencia. Roberto. Elena le gritó. ¿Algo de lo nuestro fue real? Roberto finalmente habló. El amor no paga las cuentas, Elena. Fue como si le hubiera dado una bofetada. Elena, la manipuladora, había sido manipulada. ¿Y mi hija?, preguntó mirándome. ¿Mi nieta que no conocía? Sofía no tiene la culpa de nada, dije. Claudia, siéntense por favor. Sofía es mi nieta, pase lo que pase con Roberto. La niña me miró con curiosidad. ¿Eres mi abuelita? Papá dijo que estabas enferma. Estaba enferma, mi amor. Pero ya me curé. Patricia Montenegro tomó la palabra. Bien, con estas nuevas evidencias, los cargos contra Roberto aumentan. Fraude familiar, bigamia de facto, abandono de menor. No pueden probar nada, gritó Roberto. Martín sonrió. En realidad, sí podemos. Tengo los depósitos que hacías a Claudia, el contrato de renta del departamento en satélite, hasta el acta de nacimiento donde apareces como padre. Roberto se derrumbó en la silla. Ahora, dije poniéndome de pie, todos conocen la verdad. Elena, fuiste víctima y victimaria. Rosa, tu envidia te cegó. Roberto. Me detuve. No podía decirle hijo. Roberto, fallaste como hijo, como esposo, como padre y como hombre. Pero Sofía no pagará por tus errores. Saqué un documento. Este es un fideicomiso que acabo de crear. 5 millones de pesos para la educación y manutención de Sofía. Claudia será la administradora hasta que cumpla 18. ¿Por qué?, preguntó Claudia sorprendida.
Porque esa niña es mi sangre. Y porque Felipe hubiera querido que su nieta tuviera oportunidades. ¿Y nosotros?, preguntó Rosa. Ustedes se enfrentarán a la justicia. Elena, probablemente 5 años de cárcel por los documentos falsificados. Rosa, 2 años. Roberto. Lo miré directamente. Roberto, tú decides. Puedes aceptar los cargos y cumplir tu condena, o puedo mostrar todas las pruebas que Felipe dejó. Incluidas las del asesinato. Todos se congelaron. ¿Qué asesinato? Elena casi gritó. Felipe no murió de un infarto natural, dije sacando un documento médico. Tenía digoxina en la sangre. Un medicamento para el corazón que él no tomaba. En dosis altas, provoca paro cardíaco. Roberto tenía acceso al taller esa mañana, continué. Y curiosamente, compró digoxina en la farmacia 3 días antes. Tengo el recibo. Roberto estaba blanco como papel. No, no puedes probar que yo. ¿Qué tú qué? ¿Qué mataste a tu padre por dinero? El video de seguridad del taller muestra que entraste a las 7 de la mañana. Felipe murió a las 7:30. Era un farol parcial. No podía probar que él le dio la digoxina, pero la sospecha estaba ahí. Eres un monstruo, susurró Elena. Pero, dije levantando la mano, no voy a presentar esos cargos. Felipe no querría eso. Acepta los 5 años por fraude y desaparece de mi vida. Roberto asintió, derrotado. Rosa, después de cumplir tu condena, no quiero verte jamás. Carmen, por favor. No. Me traicionaste por dinero. Eso no tiene perdón. Elena, me dirigí a ella, eres joven, inteligente. Cumple tu condena, rehaz tu vida. Pero lejos de aquí. La cena terminó. Todos se fueron en silencio, excepto Claudia y Sofía. Señora Carmen, dijo Claudia, no sé qué decir. No digas nada. Solo cuida a mi nieta. Y tráela a visitarme. ¿Puedo llamarte abuela?, preguntó Sofía. Claro que sí, mi amor. Cuando se fueron, me quedé sola con Martín y Patricia. Lo hizo muy bien, señora, dijo Patricia. Fue justa. No, respondí. Fui práctica. La justicia verdadera no existe. Solo existe seguir adelante. Esa noche, abrí la caja fuerte del banco. La carta de Felipe estaba ahí. Carmen, mi amor, si lees esto, sobreviviste a la traición. Eres más fuerte de lo que crees. Vive, sé feliz, viaja, enamórate de nuevo si puedes. La casa es solo una casa. El dinero es solo papel. Pero el tiempo que te queda es oro. No lo desperdicies en odio. Te amo. Siempre te amé. Felipe. Lloré como no había llorado en semanas. Pero eran lágrimas limpias, de cierre, de final. La noche de la verdad había terminado. Y con ella, las mentiras que me ataban. 15 de marzo, 4 meses después. Día del juicio final. La sala del juzgado estaba llena. Medio barrio había venido a ver el desenlace. Las vecinas del mercado, los comerciantes, todos los que Elena había despreciado durante años. Roberto entró esposado. Había envejecido 10 años en 4 meses. Elena, en prisión preventiva, lucía demacrada. Rosa ni siquiera levantaba la vista. El juez Mendoza, conocido por su severidad, revisó el expediente. Caso 247/2024. El Estado contra Roberto Salinas, Elena Montoya y Rosa Hernández por fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y conspiración. Antes de dictar sentencia, continuó, la víctima, señora Carmen Mendoza, ha solicitado dirigirse a la corte. Me levanté. Había preparado cada palabra durante meses. Señor juez, durante 40 años construí una familia. Creí en el amor, en la lealtad, en que la sangre significaba algo. Me equivoqué. Pero mi error no fue confiar. Fue no ver las señales. Miré a Roberto. Hijo, porque aunque me traicionaste sigues siendo el niño que parí, fallé contigo. Te di todo menos límites. Tu padre lo intentó, pero yo siempre te defendí. Es mi único hijo, decía.
Y ese exceso de amor te pudrió. Roberto bajó la cabeza. Elena, me dirigí a ella, entraste a mi casa con mentiras, pero yo te abrí la puerta. Vi las banderas rojas, tu obsesión con el dinero, tu desprecio por lo sencillo, tu frialdad. Pero quería creer que amabas a mi hijo. Rosa, hermana, crecimos juntas. Compartimos muñecas, secretos, primeros amores. ¿En qué momento tu envidia se volvió más fuerte que tu amor? Rosa sollozaba. Pero no estoy aquí para condenarlos más. Están aquí para pedir algo inusual. El juez levantó una ceja. No quiero la pena máxima para ellos. Quiero justicia restaurativa. Hubo murmullos en la sala. Roberto, continué, acepta tu responsabilidad. No solo legal, sino moral. Tienes una hija que no conoce a su padre real. Sé ese padre. Desde la cárcel si es necesario, pero sé padre. Elena, eres brillante. Usaste tu inteligencia para el mal. Propongo trabajo comunitario después de prisión, asesoría legal gratuita para adultos mayores víctimas de fraude. Rosa, tu condena será menor. Pero quiero que trabajes en asilos, que veas la realidad de los ancianos abandonados, que entiendas lo que planeabas para mí. El juez tomó notas. Señora Mendoza, dijo, sus peticiones son consideradas, pero la ley debe cumplirse. Lo entiendo, señor juez. Solo pido que el castigo transforme, no solo castigue. Me senté. El juez deliberó 30 minutos. De pie para la sentencia. Todos nos levantamos. Roberto Salinas, culpable. 5 años de prisión, 3 firmes, 2 condicionales. Deberá pagar terapia psicológica y mantener a su hija menor. Elena Montoya, culpable. 4 años de prisión, 2 firmes, 2 condicionales con trabajo comunitario obligatorio en asesoría legal gratuita. Rosa Hernández, culpable. 2 años de prisión conmutables por trabajo en asilos de ancianos y servicio comunitario. El martillo cayó. Era oficial. Mientras se los llevaban, Roberto volteó. Mamá, dijo. Solo eso. Mamá. No respondí. Ya no era su mamá. Era Carmen. 6 meses después la casa se veía diferente. No por fuera, seguía pintada de azul colonial. Por dentro. Había vida nueva. Convertí el primer piso en centro comunitario. Clases de tejido para señoras, apoyo escolar para niños, asesoría legal gratuita los miércoles, ironías de la vida. El cuarto de Roberto ahora era de Sofía. Venía cada fin de semana. Claudia y yo nos volvimos cercanas. Compartíamos el dolor de haber amado al mismo hombre equivocado. Abuela Carmen, me llamaba Sofía mientras regaba el naranjo, ¿por qué papá está en la escuela especial? Le dije que estaba aprendiendo a ser mejor persona. Los niños entienden más de lo que creemos. Martín venía seguido. Se había vuelto como el hijo que Roberto nunca fue. Me ayudaba con las finanzas, me acompañaba al banco, me hacía reír. Doña Carmen, tiene una visita, me dijo un día. Era Elena. Había salido por buen comportamiento y trabajo. Venía con una carpeta. Señora Carmen, no vengo a pedir perdón. No lo merezco. Vengo a devolver. Abrió la carpeta. Eran escrituras. Mi familia tiene propiedades. Las voy a vender. Son 12 millones de pesos. Es lo que intenté robarle. Se los devuelvo con intereses. No quiero tu dinero, Elena. No es para usted. Es para la fundación que creó. Para que más ancianos no pasen por lo que usted pasó. La Fundación Felipe Salinas para adultos mayores. La había creado con el dinero de Suiza. Además, continuó Elena, estoy trabajando en una iniciativa de ley. Prisión mayor para familiares que defrauden a adultos mayores. Se llamará Ley Carmen. Por primera vez en años, vi sinceridad en sus ojos. Elena, ¿por qué? Porque en la cárcel conocí a 20 señoras como usted. Todas traicionadas por familia. Una se suicidó. No pude con eso. Acepté el dinero para la fundación. Elena se fue. No volvimos a vernos, pero supe que cumplió.
La ley Carmen se aprobó un año después. Un año después del juicio, Roberto salió en libertad condicional. Vino a verme. No quiero nada, le dije desde la puerta. No vengo a pedir. Vengo a decir. Lo dejé hablar desde el jardín. Maté a papá. El aire se congeló. Le puse el medicamento en el café. Quería el dinero. Quería ser libre. Soy un monstruo, mamá. ¿Por qué me lo dices? Porque la culpa me está matando. Porque necesito que alguien lo sepa. ¿Y qué quieres? ¿Perdón? No. Quiero castigo. Voy a confesar. Oficialmente. Roberto, eso es cadena perpetua. Lo sé. Pero Sofía merece un padre que al menos diga la verdad. Se fue. Confesó. Lo condenaron a 25 años. Sofía llora por su papá, pero algún día entenderá que su padre eligió, por primera vez, hacer lo correcto. 2 años después hoy cumplo 70 años. La casa está llena. No de familia de sangre, sino de familia elegida. Están las señoras del centro comunitario, los niños que toman clases, Martín y su familia, Patricia que se volvió amiga, Esperanza mi comadre, Claudia y Sofía. También está Manuel, el voluntario de 72 años que conocí en la fundación. Viudo, profesor jubilado, ojos amables. Nos hemos vuelto cercanos. Felipe aprobaría. Abuela, dice Sofía mientras soplo las velas, ¿eres feliz? Miro alrededor. Mi casa, que casi pierdo, ahora es refugio para muchos. Mi corazón, que creí muerto, late con propósito. Mi vida, que pensé terminada, apenas comienza. Sí, mi amor. Soy feliz. Aunque el abuelo Felipe no esté. Aunque papá esté lejos. La felicidad, Sofía, no es tener todo perfecto. Es construir algo hermoso con las piezas rotas. Rosa murió hace 6 meses. Cáncer fulminante. Fui a verla al final. No por ella, por mí. Para cerrar. Perdóname, Carmen. Te perdono, Rosa. Pero el perdón no borra lo hecho. Murió esa noche. Le pagué el funeral. Era mi hermana, después de todo. Hoy mientras escribo esto, miro por la ventana. El naranjo está cargado de frutos. El jardín lleno de risas de niños. La casa vive como nunca. Vendí las propiedades de Querétaro. Con ese dinero, la fundación ayuda a 100 adultos mayores al mes. La casa de Coyoacán es un refugio para mujeres mayores sin hogar. A veces pienso en Roberto en su celda. Le mando fotos de Sofía. Nunca contesta, pero sé que las recibe. Elena dirige un despacho de ayuda legal pro bono. Me mandó una carta, gracias por no destruirme completamente. No la destruí. La vida se encargó. Yo solo puse límites. Felipe tenía razón en su carta. El tiempo que me queda es oro. Y lo estoy usando bien, amando a mi nieta, ayudando a mi comunidad, construyendo un legado de servicio, no de rencor. La justicia poética no fue la venganza. Fue transformar el dolor en propósito, la traición en enseñanza, la soledad en comunidad. Mi nombre es Carmen Mendoza, viuda de Salinas. Tengo 70 años. Sobreviví a la traición de mi familia. Y no solo sobreviví. Renací. Esta casa que casi pierdo ahora alberga esperanza. Este corazón que creí roto ahora late por otros. Esta vida que pensé terminada apenas empieza su mejor capítulo. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. Es construir algo tan hermoso con tus cicatrices que hasta tus enemigos tengan que admirarlo. Y yo, la vieja del abrigo raído que salió corriendo a medianoche, ahora camino con la frente en alto cada mañana. Porque soy Carmen. Y Carmen no se rinde. Carmen renace. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, si conoces a alguien que necesita escucharla, déjame tu comentario. Cuéntame desde dónde nos ves. Y si crees que todos merecemos una segunda oportunidad para renacer de nuestras cenizas, comparte esta historia. Dale like y suscríbete para más relatos de vida, de justicia, de esperanza. Porque todos tenemos una Carmen dentro, esperando su momento de resurgir. ¿Y tú?
¿Alguna vez has tenido que elegir entre el perdón y la justicia? ¿Entre la familia de sangre y la familia del alma? Cuéntame en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada.